La sobrevivencia humana ha tenido una lucha importante contra muchas enfermedades que han puesto a prueba la resistencia humana a la solidaridad y la cooperación mundial. ¿Cuáles han sido estas enfermedades? ¿Cómo hemos salido adelante? Hagamos un viaje a encontrar aquellas enfermedades que se le han salido de control a la humanidad. Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. El mundo está poblado por 7.600 millones de personas. Lo compartimos con otras especies animales, plantas y muchos microscópicos seres que nos han acompañado a lo largo de nuestra estancia en este mundo. De estos últimos provienen muchas enfermedades. Algunas de estas afecciones no son necesariamente por parte de los virus. Las hay también de tipo genético, pero que de igual manera han sido parte fundamental de la historia humana. Empecemos con la diabetes, una enfermedad muy presente en la vida actual. Esta fue descrita desde tiempos muy antiguos. La primera referencia que se tiene de ella fue en el papiro de Ebers del 1500 a.C. En ese entonces ya se aplicaba tratamiento para su principal síntoma, la poliuria. Es atribuido a un eminente médico sacerdote del templo de Imhotep. En él se relata la existencia de enfermos que adelgazan, tienen hambre continuamente y que orinan en abundancia. Se sienten atormentados por una enorme sed. Aconseja un tratamiento a base de grasa de ternera, cerveza, hojas de menta. Como parte del tratamiento, siendo sacerdote, hacen ofrendas y sacrificios a los dioses. Esta enfermedad también fue descrita por un médico llamado Areteo de Capadocia. Se cree que estudió en Alejandría y residió en Roma. A él se le adjudica la descripción de otras enfermedades, como la tuberculosis, la difteria y la epilepsia. Describió la diabetes como una enfermedad fría y húmeda, en la que la carne y los músculos se fundían para convertirse en orina. Él fue quien la nombró de esta manera, diabetes, del griego discurrir a través de, significa sifón, haciendo alusión al síntoma más característico, la emisión de orina. Dato histofílico, el papiro médico de Ebers fue encontrado por el arqueólogo y egiptólogo alemán George Ebers en 1873, cerca de las ruinas de Luxor. Este es un rollo de papiro que al desenrollarlo mide 20 metros de largo por 25 centímetros de ancho, y en él está descrito todo lo que se sabía o se creía saber sobre medicina. Contiene cerca de 842 remedios para enfermedades. Actualmente se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Leipzig, Alemania. En su descripción se encuentra la fatal evolución de la enfermedad, diciendo textualmente: a estos enfermos se les deshace su cuerpo poco a poco y como los productos de desecho tienen que eliminarse disueltos en agua, necesitan orinar mucho. Esta agua perdida tiene que ser repuesta bebiendo mucho. Como la grasa se funde poco a poco, se pierde peso y como los músculos también van deshaciéndose, el enfermo se queda sin fuerzas. Dengue. En nuestro listado encontramos una afección que persiste de igual manera hasta nuestros días. El dengue. Esta gana su nombre de la frase en la lengua suajili, Kadinga Pepo, que describe esta enfermedad como provocada por un fantasma, la palabra dinga, del castellano dengue. Trata de describir las molestias del paciente por las artralgias, que es el dolor de las articulaciones. De los primeros registros que se tiene de esta enfermedad es en una enciclopedia china de la dinastía Jin. En ella se menciona la relación del vuelo de los insectos con agua venenosa. Las primeras epidemias se produjeron casi de manera simultánea en Asia, África y América del Norte en 1781. La enfermedad fue identificada y nombrada como ahora la conocemos desde 1779. Se creía que el origen de la enfermedad era en África, que a través del comercio de esclavos se había expandido por el mundo, y aunque el Aedes aegypti es de origen africano y vivía en un ambiente peridoméstico en aguas estancadas en las aldeas africanas, hoy es una especie del Nuevo Mundo, pues es donde se tiene el principal vector de los virus del dengue.
Este virus tiene una gran capacidad de adaptación a los humanos. Es mediante el comercio de esclavos durante el siglo XVII, XVIII y XIX que se diseminó el mosquito en todo el mundo. Se tienen relatos históricos del dengue en la isla de Java en 1779 y Filadelfia, Estados Unidos, en 1780, como los primeros lugares donde se reconocieron brotes de la enfermedad. En el siglo pasado ocurrieron grandes epidemias, coincidiendo con la intensificación del transporte comercial entre los puertos de la región del Caribe y el sur de los Estados Unidos con el resto del mundo. Su capacidad adaptativa le ha permitido mutar constantemente en el siglo XX. La primera epidemia de dengue clásico en América, comprobada por el laboratorio, ocurrió en la región del Caribe y en Venezuela en 1963 y 1964, asociándose al serotipo DEN3. En 1953 y 1954 en Trinidad se aisló por primera vez el agente causal de tipo 2, a partir de casos no epidémicos. En 1977 el serotipo DEN1 fue introducido en América por Jamaica, en el que se diseminó por la mayoría de las islas del Caribe causando epidemias. El serotipo DEN4 fue introducido en 1981 y desde entonces los tipos 1, 2 y 4 han sido transmitidos simultáneamente en muchos países donde el Aedes aegypti está presente. En el Caribe circulan actualmente varios serotipos de dengue, incluyendo el DEN3, introducido desde 1994 a partir de Nicaragua. Esta siguiente enfermedad, el SIDA, tiene sus antecedentes en tiempos más cercanos. El virus de la inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, la primera vez que se habló de esta enfermedad oficialmente fue el 5 de junio de 1981, cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos convocaron a una conferencia de prensa, donde describieron 5 casos de neumonía por neumocistitis. Estos casos eran de jóvenes estudiados en 3 hospitales diferentes de Los Ángeles. Estos presentaban neumonía. En ellos se veía una considerable deficiencia en el sistema inmunológico o una total inexistencia de él. Con excepción de la neumonía, entre ellos no presentaban nada que los vinculara. Pues aunque dicha enfermedad encontró en la promiscuidad el ambiente favorable para propagarse, no se restringía a solo esta población. Eran tiempos muy complejos, había una revolución de apertura en las relaciones humanas amorosas en la sociedad norteamericana, lugar donde se hicieron los primeros estudios. Estaba influida por un supuesto desmoronamiento de los valores familiares tradicionales, el desencanto por el conflicto de Vietnam y los nuevos descubrimientos de la penicilina y la utilización masiva de anticonceptivos. La mayoría de las personas consideraron en ese tiempo que la enfermedad era un castigo de Dios. La teoría más reconocida actualmente de su origen sostiene que el VIH proviene de un virus llamado virus de inmunodeficiencia en simios, el cual se identificó al VIH y causa síntomas similares al SIDA en otros primates. Se cree que el SIDA se originó en África, donde monos y simios albergaban un virus similar al VIH. Los científicos consideran que la enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que vivían en el África Central, pero sigue siendo una incógnita cómo pudo la enfermedad cruzar la barrera de las especies. La teoría más extendida es la de que se contrajo a partir de personas que cazaron o comieron chimpancés infectados. Los investigadores sitúan el origen del virus en humanos alrededor de 1930, basándose en los cálculos científicos sobre el tiempo que tardarían las distintas cepas del VIH en evolucionar. En 2006 se calculó que 39.5 millones de personas han tenido el VIH-Sida, de ellas casi 3 millones han perecido. La región más afectada por la enfermedad es el África subsahariana, donde se registran 2/3 de los casos totales del VIH y casi el 75% de decesos del SIDA. Dato histofílico: en 2008, los virólogos François Barré-Sinosi y Luc Montagnier recibieron el Premio Nobel de Medicina por haber identificado el virus de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad que para esos años había cobrado la vida de 23 millones de personas. Continuamos con el VPH, el virus del papiloma humano. La palabra papiloma viene del latín moderno papilloma, término formado por papilla, pezón de mama de mujer, que a la vez es el diminutivo
diminuto de pápula, que se traduce como la inflamación que adopta la forma de una protuberancia en forma de pezón. La primera referencia que se hizo de la enfermedad fue en la prensa no especializada, en la edición del New York Times el 12 de febrero de 1985. En el artículo se mencionaba que varios científicos, entre ellos el doctor Harald Surhausen de la Universidad de Heidelberg, había establecido una inusitada relación entre virus del papiloma y cánceres genitales. Este descubrimiento le valió al doctor Harald Surhausen el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2008. En el artículo ya se hacía mención de la potencial utilidad que tendría una vacuna. La mayoría de las personas con infecciones por este virus no presentan síntomas, por lo que puede pasar inadvertida y haber sido limitada por el hospedadero. Es importante tomar en cuenta que en menos de 10% de los pacientes se presenta una infección persistente, la cual puede derivar en el desarrollo de la malignidad. Los VPH son principalmente conocidos por su papel en causar cáncer de cuello uterino. Se estima que 2 cepas del virus, las cepas 16 y 18, son responsables del 70% de casos de cáncer de cuello uterino, lo cual lleva a 500,000 nuevos casos y 270,000 decesos a nivel mundial a cada año. Hay aproximadamente una docena de cepas del VPH de alto riesgo que colectivamente se le atribuyen al 30% de los cánceres de cuello uterino. Los VPH son transmitidos a través del contacto de piel a piel. Los condones no impiden la transmisión del virus porque no cubren todas las áreas que pueden ser infectadas, pero claramente ofrecen un nivel de protección contra los VPH y otras infecciones transmitidas de esta manera. Una persona infectada con VPH puede transmitir el virus aun cuando no tenga síntomas visibles de la infección. El cáncer ha tenido presencia muy antigua en la historia humana. La paleopatología ha encontrado evidencia de lesiones compatibles con el cáncer en humanos desde hace 150,000 años, aunque también muestra que era una enfermedad poco frecuente, que se habría incrementado a consecuencia de los cambios medioambientales del siglo XVIII. Sin embargo, su rareza se debía a la baja expectativa de vida y a la mayor incidencia de enfermedades infecciosas. Sus primeras menciones datan del 1600 a.C., en un papiro del antiguo Egipto llamado el papiro de Edwin Smith, en el que se detallan algunos elementos de esta enfermedad. Era del periodo de la dinastía XVIII. Fue hallado por un comerciante llamado Edwin Smith en 1862. Este actualmente se expone en la Academia de Medicina de Nueva York. Así también el antes mencionado papiro de Evers menciona detalles sobre el cáncer de mama y de útero. Otras menciones tempranas aparecen en el Corpus Hippocraticum, una colección de obras atribuidas a Hipócrates, donde se mencionan unas lesiones ulcerosas crónicas, algunas veces endurecidas, que se desarrollan progresivamente y sin control, expandiéndose por los tejidos, semejando las patas de un cangrejo, por lo que se les denominó con la palabra griega carquinos, dándole un significado técnico a la palabra griega cangrejo, que se escribe igual. En el Renacimiento empieza un movimiento naturalista experimental en la medicina, con documentos como la Nueva Anatomía de Andrés Vesalio, la circulación con William Harvey. Así se iba descubriendo un nuevo mundo microscópico y lo conduce paulatinamente hacia el reconocimiento de enfermedades diferenciadas, donde antes solo se reconocía fiebres, casequias, o sea, desnutrición, fatiga o debilidad. A comienzos del siglo XIX, los tratamientos para el cáncer se basaban en cauterización, debido a la escasa comprensión de la naturaleza de esta enfermedad. Giovanni Battista Morgagni, un médico italiano que aportó significativamente conocimientos a la anatomía patológica, realizando autopsias de una forma más cuidadosa, mejorando así el diagnóstico de muchas enfermedades. Otras aportaciones posteriores fueron abonando al conocimiento, como la de John Hunter, un cirujano escocés que propuso que el cáncer podía ser removido o extirpado, pero la duda continuaba. Era necesario cuestionarse por qué surgía. Así, Rudolf Virchow, tras sus investigaciones, comprendió que la raíz del cáncer se encontraba en nuestras propias células. Escribió el Dicellaru Pathology Affirmando. A partir de su estudio, sentó las bases de que cualquier enfermedad debía estudiarse y entenderse a nivel celular. Paradójicamente fue que a partir de los descubrimientos tecnológicos de la ciencia bélica de las contiendas mundiales, se desarrolla el tratamiento más usado para este mal, la quimioterapia.
La batalla contra estas y muchas otras enfermedades continúa. El ser humano, su inteligencia y cooperación mutua es la única forma de salir vencedores de cualquier riesgo a la salud mundial. Al final, todos estamos en el mismo barco. ¿Qué te parece la historia de estas enfermedades? Algunas han estado presentes desde muchos años atrás y continúan. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.